ante todo voy a presentarlo a Esteban Arrúa. Él es ingeniero de la empresa Tecme. La empresa Tecme es una empresa cordobesa que viene desarrollando ventiladores mecánicos en el país hace más de, no me quiero, 30 años. 50. ¿Eh? 50. Empezó con modelos muy antiguos, ustedes seguramente no lo vieron, bueno, y llegaron a los modelos microprocesados y más sofisticados que están viendo ahora. Poco la idea era que Esteban nos muestre estos respiradores de última generación y veamos cómo podemos optimizar su uso. ¿Está? Bueno, Esteban, te dejo con los chicos. Buenas tardes a todos. Sí, la idea es, al principio vamos a abarcar un poco lo que es funcionamiento del equipo. El año antepasado la capacitación se centró más en pasar presentaciones, por ahí este año sería más bueno pasar directamente a lo práctico, ¿no? Pero vamos a ver todo lo que tiene que ver con conexiones, funcionamientos y después vamos a conectar el equipo para ver cada uno de los modos y si podemos algunos casos prácticos. Bien, el equipo, vamos a hacer una pequeña descripción primeramente. Bien, este equipo, una de las principales variables que ustedes configuran es la FIO2, ¿no? El equipo trabaja con una mezcla de gases. Acá en amarillo siempre va a tener aire y verde va a tener oxígeno, ¿no? Acá estoy utilizando una manguera especial porque estoy trabajando con compresor, ¿no? Estoy trabajando solamente con aire, ¿no? Pero el equipo se alimenta con aire y con oxígeno. Siempre en la entrada de aire comprimido van a ver esto, que es similar a qué del circuito. ¿A qué parte del circuito puede ser que sea parecido? Válvula de escape. A ver si lo muestro. Es parecido a esto, ¿no? Una trampa. ¿Y qué es esto? Una trampa de agua. Trampa de agua, ¿no? La función es justamente capturar la condensación, ¿no?, que se genera en el circuito paciente. Esto cumple básicamente la misma función, ¿no? Constituye, digamos, una barrera contra entrada de posible condensación que se pueda generar en la línea de aire comprimido. Bien, tenemos acá el parlante, ¿no? Uno de los principales parámetros, una vez que ustedes seleccionan un modo ventilatorio, es lo que sigue, una vez que seleccionan los parámetros, después configuran las alarmas, ¿no? Que son mecanismos de seguridad muy importantes. Tenemos aquí también el ventilador, ¿no?, que tiene la función de refrigerar internamente el equipo, la perilla de encendido y lo que es el cable de alimentación. Algo fundamental es que el equipo tiene sistemas de alarmas, ¿no?, para lo que es los gases de alta presión. En este caso, este respirador en particular, si cae la presión de aire por debajo de un valor predeterminado, el equipo ventila solamente con el gas disponible, que en este caso es oxígeno. ¿Y la FIO2 a cuánto sería? Esta, si cae la del aire y queda solamente oxígeno, ¿a cuánto se va la FIO2? Al 100, obviamente al largo. Si cae la de oxígeno, en este caso vamos a tener solo aire y la FIO2 se va a ir al 21. ¿Sí? Bien. Seguidamente pasamos a lo que tiene que ver el panel frontal. Tenemos acá la salida paciente, ustedes lo sabrán, tenemos dos ramas, una inspiratoria y una expiratoria. Acá va lo que es, estamos utilizando un humidificador acá, que es humidificación activa, ¿sí? No sé si han visto algo de humidificación. No, todavía no. Bien, esto es un humidificador activo, ¿no? Básicamente tiene la función de acondicionar, digamos, los gases para que ingresen a las vías aéreas a temperatura, con una temperatura y una humedad fisiológica, ¿sí? En este caso simplemente tenemos acá un puente y acá saldría lo que es la rama inspiratoria, ¿no? Y luego tenemos lo que es la rama expiratoria, ¿no?, que va a lo que es la comúnmente llamado válvula expiratoria, que yo le voy a explicar cómo funciona.
Tenemos acá lo que es la salida del nebulizador, que ya vamos a ver. Acá se aloja lo que es el sensor de oxígeno. Y bueno, tenemos lo que es la válvula expiratoria, o mejor llamado conjunto neumático, ¿no? Conjunto expiratorio, perdón. El conjunto expiratorio cuenta de dos partes. Vamos a empezar hablando de la válvula expiratoria. Yo les voy a abrir y van a ir pasando, así bueno, ven cómo es la válvula expiratoria. La válvula expiratoria, ¿quién me puede definir la función de la válvula? ¿Cuál es la función de cualquier válvula? Abrir y cerrar. ¿Sí? El ciclo respiratorio, ¿por cuántas fases se compone? Dos. Inspiración y expiración. ¿Sí? Es esperable que esa válvula durante la fase inspiratoria, ¿cómo se encuentra? Cerrada. ¿Sí? ¿Por dónde anda? Bueno, ahí lo tenés. Esa válvula, entonces, el equipo lo que hace es aplicar presión, ¿no? Para que todo el sistema, o sea, el circuito y el pulmón del paciente se presurice, ¿no? Durante el tiempo inspiratorio, prefijado, en el caso que sea un modo controlado. Estamos trabajando en sentido controlado. Y durante la fase expiratoria, ¿qué sucede? Se abre. ¿Pero se abre totalmente? ¿Qué les parece a usted? Depende si tiene espíritu. ¿Se abre totalmente o parcialmente? Parcial. ¿Qué pasaría si se abre totalmente la válvula? Ese pulmón se desregularía, algo que ustedes, uno de los usos, digamos, terapéuticos de un respirador, ustedes saben que es justamente utilizar PIP, ¿no? Para mejorar la capacidad residual funcional en ese paciente. ¿Sí? Si esa válvula se abre totalmente, entonces el pulmón se desreclutaría, ¿no? Entonces siempre se va a abrir parcialmente para justamente mantener un nivel de presión en la vía aérea durante la fase expiratoria. Ya vamos a ir viéndolo en las curvas. Bien, por un lado entonces teníamos esa válvula, que básicamente cumple la función de apertura y cierre, ¿no? Tenemos otro componente que es el sensor de flujo. ¿Cuáles son las señales que para ustedes tienen que obtener un respirador? ¿Qué señales tiene que capturar para obtener una monitorización del paciente? Obviamente que incluye sensores. Esos sensores, ¿qué miden? Flujo, volumen total, volúmenes, Uh-huh. presión, Presión, el cambio de las frecuencias, hay una más, que es la FIO2. Pero básicamente diciendo presión, flujo y FIO2 estaríamos... ¿Puedo escribir, no? Sí, ¿tenés? Sí, eso sí, ahí después se... Bien, vos me habías dicho volumen, ¿no? ¿Qué es en sí? ¿Cómo podríamos definir flujo? el flujo es la relación del volumen sobre el tiempo. O sea, de que el volumen se obtiene del flujo, ¿no? O sea que el equipo, lo que ustedes ven, no sé por dónde anda la válvula. Eso, bueno, tiene dos partes, le digo. La válvula y el sensor de flujo. Ustedes ven que tiene dos mangueritas, ¿no? Entre esas dos mangueritas adentro van a ver una lámina, ¿no? Eso se llama neumotacógrafo. Todos los respiradores tienen neumotacógrafo o sensor de flujo, ¿sí? Ese neumotacógrafo van a ver que está ubicado en la rama expiratoria, porque justamente lo que nos interesa, lo que a todos los respiradores les interesa censar es el flujo expirado, ¿no? Hay distintas técnicas de medición dependiendo de la marca, ¿no? Del equipo, pero bueno, básicamente todos se basan en lo que es la medición de flujo expirado. Bien,
Ustedes bueno, me dijeron que otra de las señales que mide el equipo es presión, ¿no? Presión en la vía aérea. Y bueno, otra de las señales que mide es la FiO2, ¿sí? Bien. ¿Cuáles, y ya bueno, pasamos a lo que es, cuáles son las diferencias entre usar un equipo de ventilación mecánica y la respiración como estamos respirando nosotros ahora? ¿Cuáles son las diferencias? Una maneja presión positiva y la otra maneja presión negativa. Perfecto. Claro. Entonces eso trae distintas consecuencias, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, entre las cuales está disminución del retorno venoso, por ejemplo. Y bueno, después anteriormente teníamos los llamados pulmones de acero, ¿no? Que son los de los pacientes se introducían en una cámara con una presión negativa, que eso digamos, podría ser un poco más, digamos, no tenía por ahí los efectos adversos que tiene utilizar un respirador que trabaja con presión positiva. ¿Cuáles son las posibles consecuencias o injurias que se pueden generar del uso de un respirador? Que te dejo anotado. ¿Trauma? Teletrauma y volutrauma. Eso dependiendo ¿no? de, ustedes sabrán la curva de presión-volumen. Si estamos acá, ¿qué estamos teniendo? ¿Sí? ¿Cuál es la injuria que se genera por apertura y cierre continuo del alveolo? Atelectrauma. ¿Sí? Entonces estamos en la zona de colapso pulmonar. Esta sería la zona más adecuada en términos de distensibilidad y esta sería la zona de varo, de sobredistensión. ¿Sí? ¿Por qué se genera el barotrauma? No solamente por exceso de presión, sino también por distribución desigual, ¿no? De gases dentro del pulmón, que eso, bueno, supongo que... Bien. Pasamos ya directamente a ver el equipo. Vamos a encenderlo. No, está. ¿Alguna consulta hasta ahora, chicos? ¿Vamos bien? Bien, esto como les había dicho, es el sensor de flujo expiratorio, ¿sí? Hay dos maneras de censar el flujo, de manera distal, como es este caso, sea distal al paciente, y también muchos respiradores incluyen sensor de flujo proximal. ¿Sí? Este respirador en particular incluye los dos. Nada más que este sensor de flujo es para neonatología, ¿no? El proximal. Hay respiradores que incluyen el proximal para las tres categorías pacientes, ¿sí? Ustedes ven que esto también tiene, digamos, dos mangueritas. Básicamente estos son sensores que miden flujo por diferencia de presión, ¿sí? Es decir, hay una resistencia, digamos, miden la presión antes y después, y a través de esa diferencia de presión calculan el flujo aspirado, ¿sí? No sé si quieren pasar esto también para que... Esto es exclusivamente para neonatología, ¿sí? Y ese, bueno, neumotacógrafo es de orificio fijo, y este es un neumotacógrafo de orificio variable, el que pasaron recién ustedes. Bueno, el equipo, ¿cuál es la fase, digamos, de puesta a punto? Hay que hacer una calibración inicial, ¿no?
todos los equipos tienen calibración inicial que se relaciona con lo que es la calibración de los sensores y cálculo de algunos parámetros importantes, ¿no? Sobre todo aspectos relacionados con el circuito paciente. En este respirador, ustedes al prenderlo se van a encontrar con 3 categorías: adulto, pediátrico o neonatal. En este caso vamos a elegir adulto. Y acá les va a aparecer en esta pantalla el peso corporal ideal y el volumen corriente, ¿no? ¿Esto para qué modo ventilatorio sería útil? Para volumen. ¿Sí? Porque acá les aparece el volumen corriente, ¿no? Y esto es el peso corporal ideal. ¿Saben qué es el peso corporal ideal? ¿De qué depende? ¿Cuál es la diferencia con el peso real? Depende de la estatura y el género de peso. Acá el equipo lo que hace es directamente multiplicar, ¿no?, el peso corporal ideal por el volumen corriente y calcula automáticamente el BT. ¿Sí? Es el volumen tal. Ponemos continuar y acá seleccionamos el tipo de humidificación, ¿no? Generalmente humidificación activa se usa más en neonatología, ¿no? Hay casos de adultos, casos particulares en los cuales se usa, pero lo más común que de ver en adulto es un humidificador pasivo o también llamado HME. ¿Sí? Estos que ustedes ven acá, ¿qué son? Filtros. ¿Sí? Acá tienen un filtro inspiratorio y un filtro expiratorio. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, están en la caja, lo voy pasando para que lo vean. En este caso, este filtro, ubicado en la fase expiratoria, viene a proteger, digamos, contra lo que es contaminación cruzada, ¿sí? Porque va justamente antes de lo que es la válvula expiratoria. También se puede agregar, pueden ser filtros calefaccionados para prevenir lo que es la condensación, ¿no?, en la fase expiratoria, sobre todo cuando se utiliza humidificación activa. Para que lo vean. Los HME, no sé si lo vieron alguna vez, supongo que sí. Bueno. Respuesta alguna. ¿Conocen un HME? ¿Nunca lo vieron? Segundo año, segundo y pico, estoy haciendo terapia, lo primero que haber cruzado. Claro. El HME se coloca en la I. ¿Sí? O sea, acá va el filtro y luego va el tubo endotraqueal del paciente. Los HME, las siglas en inglés son, bueno, es un intercambiador, son intercambiadores de calor y humedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Atrapan, ¿no?, la humedad, digamos, y el calor de la expiración del paciente para calentar y humidificar la siguiente inspiración, ¿no? Es así como funcionan los humidificadores pasivos, en este caso los HMI. Bien. ¿Alguien me puede ir indicando cuáles son las etapas en la calibración que pueden ser en la calibración inicial? ¿Cuál es la fundamental? ¿Qué es lo primero que hay que chequear del circuito? Que no tenga fuga. Fuga. Es la primera etapa que hay que chequear, ¿no? ¿Por qué les parece que es importante no tener fugas en el circuito? Porque todos los parámetros que mide el ventilador van a estar alterados si se presenta una fuga. ¿De qué manera pueden estar alterados? Si yo te digo el equipo compensa fugas, por ejemplo. Ah, bueno, si compensa, compensa. Pero si no compensa, ahí fallamos. Ustedes sabrán que una respiración, ¿cómo puede ser iniciada? Por presión negativa o por... Eso es el trigger, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser iniciada? Yendo un poco más general. Puede ser. ¿Cómo se puede comandar, iniciar una respiración? por tiempo. Bien. Puede ser por tiempo. O sea, digamos, puede ser de manera, podríamos decir, iniciada por el equipo, digamos, de manera controlada, a través del comando de lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Nosotros podemos poner acá por medio de frecuencia, o por medio del paciente. ¿A través de qué parámetro? El trigger. Presión. Sí, del trigger. ¿No?
¿Saben qué es el trigger? ¿O la sensibilidad inspiratoria? ¿Alguien me puede decir? No, yo sé que... Bueno, ¿vos me podés decir qué es el trigger o la sensibilidad? ¿Con qué se relaciona? El inicio de la respiración. Sí. Todo lo que se gatille. Sí. Pero ¿con qué tiene que ver? ¿Qué diferencia, por ejemplo, si yo tengo un trigger de 0.5 litros por minuto y 2.5 litros por minuto? ¿Cuál es la diferencia entre este trigger y este trigger? El esfuerzo que tiene que hacer el paciente para generar el gatillo. Exacto. Con eso se relaciona, ¿no?, el trigger. Supongamos que estamos con un respirador que no compensa fugas, ¿no? Y tenemos una fuga, en este caso mayor a 0.5 litros por minuto. ¿Qué va a pasar? Se va a activar el chip. Sí, Va a gatillar y... autogatillo. Claro. Sí. Se va a mandar una respiración tras otra, ¿no? Por eso en aquellos respiradores que no compensan fugas, es importante siempre no tener fugas por este caso, ¿no? Sobre todo el trigger puede ser configurado por presión o puede ser configurado por flujo, ¿no? En este caso estamos hablando de trigger por flujo, ¿sí? Bien, entonces el primer chequeo que hace el respirador es el chequeo de fugas, ¿sí? En este caso este respirador permite pasar la calibración inicial siempre y cuando la fuga sea menor a 10 litros por minuto, ¿sí? Si es mayor, no va a permitir pasar la calibración inicial hasta que se corrija la causa que origina la fuga. Vamos a hacer el primer chequeo y vamos a dar un aviso de fuga. Siempre en este caso este respirador hay que hacer la calibración, ya vamos a ver otra etapa, con un tapón en la I, ¿sí? Porque hay algo que se calcula, aparte de lo que tiene que ver con las fugas y demás, que es el volumen compresible del circuito paciente, ¿sí? Ya lo vamos a explicar. Algunos pies tienen como un tapón para enchufarlo, ¿no? Sí, Sí, está muy bien. pero por ahí no es lo más... Bien. Acá tenemos fuga mayor al límite permitido, 10 litros por minuto, ¿no? Imposibilidad de ventilación adecuada, buscar fugas. Las fugas pueden estar en el circuito paciente, ¿no? Pueden estar también en el diafragma, en la válvula expiratoria que les mostré, también pueden estar las fugas. Entonces la idea es ir chequeando paso por paso, ¿no? Dónde puede estar localizada la fuga. En este caso no podemos pasar la calibración inicial y tenemos que volver para atrás y reiniciar. Les voy a mostrar otra vez una fuga un poco menor. Un poco más. Bien, en este caso el circuito puso una fuga de 6.7 litros por minuto, ¿no? En este caso podemos continuar con la calibración inicial, pero ¿qué hace este respirador? Directamente pasa a trigger por presión, ¿sí? De manera, si no hay fugas en la calibración inicial, el equipo tiene como de manera automática el trigger por flujo. En este caso, como hay una fuga, pasa al trigger por presión, ¿sí? Calibración de la válvula PIP, ya vimos cuál es el componente que regula el PIP. Calibración de neumotacógrafo expiratorio o el sensor de flujo distal. Y hay algo que hace el respirador, que es el cálculo de la complacencia del circuito paciente. ¿Por qué será útil el cálculo de la complacencia? ¿Conocen el concepto de volumen comprensible del circuito paciente? No, eso no lo sabe. No. Bien. El circuito, no, esto fundamentalmente cobra mucha importancia en pacientes que tienen alta resistencia, ¿no? Una resistencia elevada, y también, por ejemplo, en pacientes neonatales, ¿no?
es importante que se compense lo que es la complacencia del circuito paciente, ¿no? Esto, al igual que el pulmón del paciente, tiene una determinada complacencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiende, básicamente, constituiría como un espacio virtual que roba parte del volumen que se está enviando hacia el paciente, ¿no? Todos los respiradores es importante que compensen, ¿no? Que calculen en la calibración inicial ese volumen compresible, ¿no? Que es justamente calculan lo que es la complacencia, ¿no? El volumen compresible después va a depender de la presión, digamos, que estamos teniendo en el circuito, ¿sí? Básicamente la fórmula del volumen compresible, digamos, sería lo que era la complacencia por la presión, ¿sí? Que vamos a tener en el equipo. Lo que calcula en la calibración inicial es la complacencia del circuito paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principal motivo? Supongamos en un modo controlado por volumen, ¿no? Si uno setea 400 mililitros, yo quiero que al paciente le lleguen 400 mililitros, ¿no? Y tengo un volumen compresible de 50 mililitros. ¿Cuánto le estaría llegando al paciente? 350, ¿no? Entonces la idea es que el equipo compense, digamos, ese volumen compresible. Por la salida inspiratoria vamos a entregar más volumen, digamos, para que se compense esa pérdida que queda en el circuito, ¿sí? Bien. Otra manera eso es lo que tiene que ver con la entrega. También pueden producirse errores en lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? Para lo que es la lectura, siempre es mejor, digamos, utilizar lo que es el sensor de flujo proximal. El tema el hecho de leer el flujo aspirado en la I directamente también va a independizar la lectura de lo que es el volumen compresible del circuito paciente, ¿sí? ¿Me fui claro? ¿Entendieron el concepto del circuito volumen compresible? Sí. ¿Sí? Bueno, están un poco dormidos. Bien. En este caso estamos utilizando un compresor y nos dio falla, bueno, en la calibración del sensor de oxígeno. Pero no le embolizo eso. Bien. Esta es la pantalla inicial, en la cual tenemos todos los modos ventilatorios, ¿no? Tenemos en primer lugar volumen, presión de soporte, los sincronizados, que bueno, muchos no se usan salvo en antología, BNI. Básicamente, con entender estos dos modos, todos los otros después se desglosan, ¿no? De justamente volumen y presión. Tenemos después otros modos operativos que son menos tradicionales, ¿no? Podríamos, por decir, clasificar a la ventilación. Tenemos invasiva, que es con tubo endotraqueal, no invasiva, con máscara, ¿no? Justamente la diferencia entre ventilación invasiva y no invasiva tiene que ver con la interfaz que se usa, ¿sí? Y en este caso lo que es compensación de fugas, ¿sí? Que en no invasiva siempre vamos a tener fugas, ¿no? Por el tipo de interfaz que estamos usando. Y en un tercer grupo tenemos lo que es alto flujo. Invasiva, no invasiva, y después tenemos alto flujo. No sé si vieron algo de alto flujo. No, alto flujo no. Alto flujo es, bueno, acá yo les traje por las dudas. Esto es una cánula de alto flujo, ¿no? Consiste en lo que es la administración, digamos, continua y controlada de un flujo continuo con una FiO2 controlada, ¿no? Se llama terapia de alto flujo o oxigenoterapia, que también, bueno, lo pueden hacer con muchos respiradores. También vienen equipos exclusivamente dedicados a terapia de alto flujo. En particular este también tiene esta modalidad, ¿no? Una pregunta. Sí. Si tenés un humidificador activo de otra marca que no sea el Fisher, Sí. ¿podemos adaptar al respirador de alto flujo? ¿Qué otro humidificador, por ejemplo? No me acuerdo. Es que la idea es, lo importante en alto flujo que tiene que ser el humidificador tiene que ser servo controlado. Humidificadores activos tenemos los que no son servo controlados
y los servos controlados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que los servos controlados regulan automáticamente la temperatura, ¿no? Tienen sensor de temperatura y también tienen lo que es, calientan, digamos, el agua de la cámara y también tienen la vía inspiratoria calefaccionada, ¿no? Pero se regula automáticamente. En particular, este es un humidificador servo controlado. Busca siempre dos objetivos de temperatura: tener 37 grados a la salida de la cámara y 40 en la I. ¿Sí? Debido a que a que se trabaja con flujos medianamente altos, ¿no? Generalmente es 2 por kilo, que es el valor del flujo que se selecciona, siempre es importante tener un humidificador que administre el calor suficiente, ¿no? En la vía aérea. Solo se puede lograr con un humidificador activo. Por eso usted capaz me preguntaba por el 810, por ejemplo, que se seleccionan 3 niveles de temperatura. Generalmente no alcanza a proporcionar el calor y la humedad suficiente en alto flujo. Nosotros siempre recomendamos utilizar un servo controlado. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahora? Bueno, vamos a arrancar con los modos ventilatorios. Por lo que me dijeron, ya ustedes manejan más o menos los modos, así que bueno, vamos a hacer simplemente un repaso. Para que vean cómo funciona. Acá tenemos un pulmón con complacencia y resistencia variable, así que también es la idea que ustedes vean cómo, digamos, un poco de monitoreo, ¿no? Cómo varían curvas. No sé si ya hicieron un taller similar con curvas. Estuvimos viendo curvas, pero en forma pasiva, o sea, gráficos y cosas, no presenciadas. Bueno. Vamos a arrancar primero por presión, que no es... Está desenganchado. Bien, este es un modo controlado por presión, ¿no? ¿Cuál es la variable, en este caso, que va a permanecer constante durante la fase inspiratoria? ¿Y cuál es la que va a variar en función a qué? Al tiempo. ¿Ah? Al tiempo, sí. Sí, y habrán visto la ecuación de movimiento, ¿no? Presión es igual a volumen sobre complacencia más flujo por resistencia. ¿Sí? Esta es la ecuación de movimiento que nos va a ayudar a entender básicamente cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. ¿Sí? En este caso, la presión es una variable independiente. ¿Sí? Y en un modo controlado por presión, la variable dependiente tendría que ser el volumen, ¿no? En función a qué va a variar el volumen, a la complacencia y resistencia, digamos, del sistema respiratorio. ¿Sí? Bien. En este respirador en particular, ustedes tienen que acá abajo todos los parámetros, ¿no? Que van a justamente variar según el modo ventilatorio. Esto es lo que ustedes seleccionan. Acá al costado y arriba están todos los parámetros que son leídos por el respirador, como ustedes me dijeron hace un momento, por todos esos sensores, digamos, de presión, de flujo, ¿no? Y en este caso, bueno, también de FIO2. Y acá tenemos las curvas de presión, volumen y flujo y los bucles. ¿Sí? ¿Qué es esto? Presión pico. Presión pico. Es cómo está constituida la presión pico. En este caso estamos controlando presión, ¿no? Seleccionamos presión, acá inspiratoria, el tiempo inspiratorio, que es el tiempo justamente que queremos que dure la fase inspiratoria, relación IE. Si yo tengo un tiempo inspiratorio de 1
tengo una irrelación IE de 1,4. El tiempo inspiratorio es de 1 segundo. ¿Cuánto va a durar la expiración? 4. Y si yo tengo un tiempo inspiratorio de 1,5, 2,5 por 4. Que sería 6. 6 segundos. No, por ahí está claro porque a la mañana también estaba en otro curso y por ahí no se entendía justamente cuál era la relación, cómo era la relación IE y justamente los tiempos. ¿Sí? Tenemos acá la frecuencia, ¿no? Hoy todos los modos, en este caso estamos con PSB, en el caso de volumen es PSB, todos los modos son asistidos controlados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean controlados? Más fuerte, no. Es lo que estuvimos viendo ayer. ¿Cómo puede ser iniciada una respiración? Sería un trigger controlado por frecuencia, Sí. por tiempo. Exacto, es decir que es el respirador, digamos, el que tiene control, digamos, sobre el paciente. O sea, esta presión que aplica el respirador sobre un paciente, digamos, puede ser realizada, digamos, totalmente por el paciente o por el respirador, o puede ser realizada totalmente por el paciente o puede ser compartida también, ¿no? Esta presión que hay que aplicar sobre el sistema. Entonces, hoy en día todos son asistidos controlados. ¿Qué quiere decir? Que las respiraciones pueden ser iniciadas por el paciente o por medio del comando del trigger, como vimos allá, o la sensibilidad inspiratoria, o bien pueden ser controladas por medio del comando de comandando lo que es la frecuencia. ¿Sí? En este caso tenemos acá, pusimos una frecuencia de 12. Después tenemos acá lo que es la PIP, ¿no? O la presión de expiración. Este es el trigger. En este caso tenemos un trigger de 3 litros por minuto. Que quiere decir que el paciente tiene que mover 3 litros por minuto para que el equipo detecte un esfuerzo y lo asista. ¿Sí? PO2 y rise time, que ya vamos a ver qué cosa. Ahora ustedes me dijeron, tenemos la presión pico. ¿Sí? La presión pico, ¿cómo se constituye? La presión pico es esta presión, ¿no? Es la máxima presión en la vía aérea que tenemos. Es la suma de qué y qué. Ustedes ven que acá en verde tenemos la fase inspiratoria, en rojo la fase expiratoria. ¿Sí? Esto está corrido. Este corrimiento, ¿por qué es generado? Por la PIP. Tenemos una PIP de 5. ¿No? Más o menos por acá, también el equipo acá de 5. Y tenemos una presión inspiratoria de 15. O sea que 5 más 15 nos da la presión pico de 20. ¿Sí? Presión plató, ya vamos a ver cuando pasemos a modo controlado por volumen. ¿Sí? Después tenemos acá flujo pico inspiratorio, ¿no? Es decir, el flujo máximo, digamos, que vamos a tener, o pico. Tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, relación IE, frecuencia total, es decir, mandatoria y espontánea. Por eso que estamos en un modo asistido controlado. DT expirado, volumen minuto y FIO2. Aquí igual el volumen minuto. ¿Cómo aumenta el volumen minuto? Aumentando la frecuencia o el volumen. Es básicamente el DT por la frecuencia. Bien. Tenemos entonces acá la presión en la vía aérea, el volumen y el flujo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? En este caso, ustedes pueden ver que la frecuencia que está configurada es igual a la frecuencia monitorizada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaría pasando con ese paciente? No está gatillando. Claro.
está sedado, podríamos decir, ¿no? O bien el equipo capaz que se puede dar el caso en el cual ya el trigger que nosotros hemos configurado es inadecuado para ese paciente y capaz que el paciente puede estar haciendo esfuerzos inspiratorios y el equipo no está reconociéndolo. En ese caso tendríamos una sincronía de disparo. ¿Sí? Supongamos la sensibilidad que nosotros hemos configurado. Fíjense, ahí se puede ver que el paciente, ¿cómo nos damos cuenta en las curvas? Acá podemos ver una deflexión en la curva de presión, ¿sí? Eso puede ser son esfuerzos inspiratorios que está realizando el paciente y que el equipo en este caso no lo está reconociendo, ¿sí? En la curva de presión, obviamente que el paciente al hacer un esfuerzo inspiratorio roba justamente, podríamos decir, genera, digamos, un descenso, digamos, en la presión, digamos, del circuito, ¿no? Lo contrario se ve en la curva de flujo, ¿sí? En la curva de flujo se ve como que el flujo aumenta mientras que la curva de presión disminuye, ¿sí? Así ustedes se pueden dar cuenta si, por ejemplo, el paciente está teniendo esfuerzos inspiratorios. Hasta las 8. Hasta las 8. Sí, no tiempo tenemos cuando vos te canses. No, eso para ir manejando. Está bien. Bien. Vamos a seleccionar el trigger, por ejemplo, de 1 litro por minuto. En este caso, si el paciente hace esfuerzos inspiratorios, ustedes ven que el equipo lo asiste. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Aumenta. Sí, porque estamos sumando, digamos, la componente espontánea adicionalmente a las respiraciones controladas, ¿sí? En este caso se activó una alarma. Es la de volumen minuto máximo. Volumen minuto máximo. Acá en amarillo tenemos los límites de alarma, ¿no? Se activó recién porque la monitorización de volumen minuto estaba por encima de los 7.02. ¿Sí? Siempre todas las alarmas, en este caso, si estamos, por ejemplo, controlando presión, vamos a tener que prestar atención en el volumen. Esta es una de las principales alarmas que vamos a configurar en este modo ventilatorio, ¿no? También podemos configurar alarmas del tipo 2, bueno, volumen minuto, el volumen hablamos, lo que es frecuencia, y bueno, los de presión siempre están en cualquier modo ventilatorio, ¿sí? Bien. A ver, bien. Lo que es acá el rest time. ¿Tienen una idea de lo que es el rest time? ¿O el tiempo de subida? Hablen fuerte. Parece que están en misa. La forma como el ventilador envía el flujo hacia el paciente, si lentamente, es decir, si se pega la presión lentamente, o si es más inclinado el rise time, lo envía de golpe, más velocidad. Claro. Tiene que ver justamente con el ataque de flujo que se le da al paciente para alcanzar la presión que estamos queriendo controlar, ¿sí? Básicamente con un rise time rápido se abre más la válvula y esa presión se alcanza más rápidamente. Y con un rise time lento vamos a tener una subida suave, ¿no? Vamos a verlo ahora. Esto sería un rise time lento. Eso sería un rise time lento. Un rise time rápido. ¿Pueden ver la diferencia entre esta curva y esta curva? Sí, es la rapidez con la que se alcanza justamente la presión que nosotros estamos, la presión objetivo que tenemos, ¿sí?
Tengo una pregunta. Sí. No, cuando le pones un rest time al máximo, ¿no te genera un poco más de presión? Sí, a ver, es muy común, eso quería justamente aclarar. Sí. Generalmente cuando trabajamos con un rate time muy rápido, algo que sucede es esto. Sí. Esto se llama overshoot. ¿Sí? Tiene que ver justamente porque estamos. La válvula abre, digamos, para permitir la salida, digamos, de flujo y de repente cierra, ¿no? Entonces genera como este sobrepasamiento. Pero esto sí genera en la vía aérea tal vez un poco más de presión, 1 centímetro de agua, 2, pero esto no es visto por el alveolo. ¿Sí? Tenemos dos cosas que por ahí se confunden, lo que es presión en la vía aérea y lo que es presión alveolar. ¿Sí? Supongo que ustedes sabrán justamente lo que tiene que ver con presión plató. El concepto de presión plató, tenemos una presión plató que tiene que ser máxima y no tenemos que pasar, bueno, más o menos justamente se relaciona con lo que es la presión que vamos a tener a nivel alveolar. ¿Sí? Pero sí, respondiendo a su pregunta, sí vamos a tener un pequeño incremento de la presión, pero bueno, no es para algo más. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá se puede dar, digamos, un pequeño overshoot. Bien. Más de presión. Bien, acá tenemos este bucle, ¿no? Tenemos el bucle de presión-volumen. ¿Sí? ¿Qué nos informa ese bucle? La forma de ese bucle. Tenemos, o sea, este bucle puede ser, este es el bucle dinámico. Tenemos uno estático y uno dinámico, ¿no? Lo que yo les grafiqué acá recién, esta curva de presión-volumen, que arranca desde acá, desde cero, es el estático, ¿no? Esto ustedes ven que no arranca desde cero, sino que arranca según la función del nivel de pie. ¿Sí? Este respirador y muchos otros respiradores tienen justamente la función de hacer también el bucle presión-volumen estático. ¿Sí? ¿Cuál es la principal idea de este bucle? En este caso es este bucle, ¿no? Se realiza en condiciones dinámicas, es decir, en presencia de la componente, digamos, resistiva, ¿sí? En presencia utiliza lo que es la presión pico, ¿sí? Y la presión pico justamente tiene que ver, digamos, con la presencia de la componente resistiva, ¿sí? En este caso tenemos la curva, digamos, de presión volumen estática, ¿no? Para calcular, el equipo lo que hace es eliminar la componente resistiva. O sea, la idea, ustedes cuando hacen pausa, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el flujo durante la pausa? Se detiene. Se distribuye. Es cero, ¿sí? Entonces están eliminando esta componente. No, porque el flujo va a ser cero por la resistencia, se cancela y tenemos solamente la componente Volumen completo. elástica. La carga elástica, acuérdense que esta es la carga elástica y esta es la carga resistiva. ¿Sí? Entonces, muchos respiradores, digamos, que tienen, digamos, la forma de calcular, digamos, esta curva. ¿Por qué es útil esta curva? La curva de presión-volumen estática, porque nos ayuda a determinar la PIP óptima, ¿sí? A principio yo les había dicho que tenemos básicamente tres zonas: la zona de colapso, la zona adecuada en términos de distensibilidad y la zona de sobredistensión, ¿sí? Muchos respiradores, antes se utilizaba lo que era el método de la superjeringa, que era un método un poco más viejo para hacer esto. Hoy por hoy muchos respiradores permiten hacer, en particular este respirador utiliza un flujo muy bajo para tratar de eliminar lo que es la componente resistiva y trazar esta curva, ¿sí? Acá
básicamente la diferencia entre esta zona y esta zona, podemos decir que tenemos un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior, ¿sí? Que son los puntos en los cuales la curva justamente cambia de sentido, ¿sí? En sí, unos centímetros por encima de ese punto de inflexión se dice que es el nivel de peak óptimo, ¿no? Para ventilar en lo que es esta zona, y la zona más adecuada en términos de intensividad. Digamos que hay muchos métodos que se usan para determinar lo que es la peak óptima. Digamos, en un paciente tenemos estrés index, muchas herramientas, ¿sí? En sí, este bucle, cambios en la morfología de este bucle, ¿qué nos habla? ¿De qué nos hablaría? ¿Mejoras o empeoramiento de qué? La resistencia del sistema y de la elasticidad del sistema también. Exacto. De la complacencia. ¿Sí? La idea es que si esto se hace más vertical, ¿qué estaría pasando con la complacencia? Mejora. Bueno, más complacencia. Acá tenemos, y si se hace más plana, estamos hablando de una complacencia más baja. ¿Sí? Bien. Les hago una pregunta. ¿Acá tenemos pausa? ¿Estamos teniendo una pausa? ¿Por? Esta es la curva de presión, volumen, flujo. ¿Estamos teniendo alguna pausa? Voy a cambiar un poco la escala. Sí. Hay una pequeña pausa, ¿no? Muchas veces se tiende a setear por ahí cualquier tiempo inspiratorio sin prestar atención a lo que está sucediendo en la curva, ¿no? En este caso, un tiempo inspiratorio, ¿les parece que este es un tiempo largo o corto para este pulmón? Largo. Sí, porque estamos teniendo esta pausa que por ahí es innecesaria. ¿Sí? Podríamos reducir un poco el tiempo. Ahora, ¿qué les parece? Corto. Es corto. ¿Por qué? No llega a la línea base. El flujo no está llegando a la línea base. O sea que este pulmón puede recibir aún más, digamos, volumen. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con esto. Teníamos lo que era la presión en la vía aérea y por otro lado teníamos lo que sucedía, ¿no?, en el alveolo, la presión alveolar. La idea es que la presión en la vía aérea se llegue en algún momento a equilibrar con la presión alveolar, ¿no? Y ahí estaríamos asegurando, digamos, un tiempo inspiratorio adecuado. ¿Sí? En este caso podríamos ser, pongamos 80, 0.8. Ahí sería, digamos, el tiempo inspiratorio adecuado para este punto. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar? Estoy en presión ahora. ¿Qué pasaría si la complacencia mejora? El pulmón es mucho más, es menos rígido. ¿Qué pasaría con el volumen? ¿Qué pasaría con la presión primero? Disminuiría. ¿La presión baja? Sí, a mayor complacencia, menos El presión. pulmón está más, es menos rígido, más elástico. ¿Sí? Estoy en modo controlado por presión. ¿Qué pasa con la presión? Igual. Eso es lo que nos encarga. ¿Qué pasa con el volumen? Aumento. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo conseguís poner esa pequeña pausa en la PCB? Es por la curva, digamos, de presión permanece, la presión permanece constante. Sí. ¿Sí? Acá el objetivo es buscando, digamos, el tiempo inspiratorio adecuado, ¿no?
es ver que la curva de flujo básicamente llega a cero. Si yo pongo un tiempo inspiratorio muy largo para ese pulmón, vamos a tener necesariamente una pausa, porque va a haber parte, digamos, de ese ciclo que no va a estar aprovechado, no sé si me explico. Si yo pongo, por ejemplo, para este caso particular, ¿no? Pero si yo pongo 2 segundos, supongamos, también va a ser extremadamente largo. Entiendo, perfecto. Entiendo. Si yo pongo un tiempo, Claro, porque porque estamos hablando, acá la fase lo que inspiratoria, varía, sí, en la fase inspiratoria y no. claro, estamos y sigue hablando, bajando el flujo. claro, que la curva de volumen y la curva de flujo, en este caso, son las que van a variar, ¿no? En función de las características. En este caso vamos a tener, lo que yo comando en este caso es el tiempo que yo quiero que tengamos esta presión, ¿sí? Mantener, digamos, esta presión. Si yo acorto, digamos, ese tiempo, no le voy a dar margen para que se llegue a equilibrar, lo que le expliqué acá, la presión alveolar con la presión, digamos, en la vía aérea. ¿Sí? Entonces, con este tiempo muy corto, justamente el el pulmón, digamos, no va a recibir, digamos, todo el volumen, digamos, que entrega. ¿Sí? ¿Quedó claro? En este caso el tiempo inspiratorio es muy corto. ¿Sí? Ustedes fíjense lo que sucede acá. Se alcanza, digamos, esa presión, pero automáticamente. Para este pulmón, en este caso, tenemos un tiempo inspiratorio de 0.8 aproximadamente, que es lo más óptimo. ¿Sí? En este caso, tenemos este pulmón. Moviendo esto, modificamos el calibre. Si modificamos el calibre, que estamos cambiando el diámetro, la resistencia. Con estos resortecitos, ¿qué estaríamos cambiando? La complacencia Si yo le saco el resorte, ¿qué pasaría con la complacencia? aumenta. Aumenta. O sea que el pulmón es menos rígido o más rígido. Menos. ¿Qué pasaría entonces con el volumen? Aumentaría. ¿Vieron cuánto teníamos antes de volumen? 380. Igual, lo que hay que ver es el BTI. Eso que ustedes ven allá arriba es el BTI. Acá tenemos el BTI, el volumen arterial inspirado, es decir, lo que está saliendo por acá, por la salida del paciente. Sí, vamos a ponerlo de vuelta. Tenemos acá la situación basal, podríamos decir. Tenemos un BTI de 322. 325. Mejoramos la complacencia y aumentó bastante. Entonces acá ustedes se dan cuenta, digamos, cómo al variar, digamos, la impedancia del sistema respiratorio, cómo se varían las variables dependientes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si acá yo hago una pausa inspiratoria? ¿Había diferencia entre presión pico y presión plató? No. No. Y ahí esto, bueno, más o menos quería introducir para pasar a lo que es volumen. ¿Sí? ¿Alguna duda de presión? No sé si se me escapó algo, ustedes díganme también. No, remarcar uno de los errores más frecuentes es el tiempo inspiratorio con el que se setea al paciente. A veces ponen tiempos inspiratorios muy cortos que no son fisiológicos.
por debajo de 0,8, 0,7, ya el paciente no optimiza su respiración. A veces uno lo ve, lo pone en 0,6, 0,7 y por el paciente no llega. Claro, por eso les mostraba recién el tema de la curva. Claro, no, sí, sí. Justamente cuando tenemos que todo el flujo justamente no llega a cero, porque el tiempo expiratorio es muy corto. Ya cuando tenemos una pausa, ya al paciente le va a generar una sincronía. Algo que se puede ver en ese caso cuando el tiempo expiratorio es muy largo, por ejemplo, el paciente quiere expirar en algún momento. Tenemos acá, esto es demasiado, ¿no? Pero algo que se puede ver cuando el tiempo inspiratorio es muy largo, es que el paciente en algún momento quiere expirar. Entonces sucede esto. Como que se incrementa, digamos, la presión a fin de la expiración, y esto nos podría estar avisando que el paciente como que quiere expirar. Lo mismo si el paciente está tosiendo también sucede esto, ¿no? Se incrementa la presión. ¿Sí? Tengo otra pregunta práctica en todos los días. Sí. Vos tenés ventilando en presión, le querés medir plató y te da mucha fiaca pasar todo a volumen. ¿Tenés alguna otra herramienta? Ahora un poco vos recién lo dijiste. Podemos tomar, obviamente, de sedar un poco al paciente y pasarlo a un tiempo expiratorio prolongado para tomarlo como presión plató, la presión pico. No ¿Se tiene alguna? entiendo. Claro, yo no quiero pasar de presión volumen, de presión control a presión volumen. Sí. Es una cuestión operativa, ¿viste? Si el paciente estuviera controlado, porque está con relajantes, yo puedo asumir aumentándole un poco el tiempo expiratorio, llevándolo así como tenés en 2 y pico, y asimilar que la presión pico es igual a la presión alveolar. Sí, es que eso es lo que sucede cuando el tiempo expiratorio es muy largo. Acá tenemos justamente, tenemos ¿Se este entiende, caso. chicos, lo que Se digo? llega, al tener un tiempo inspiratorio adecuado, lo que nosotros buscamos es que la presión alveolar sea igual a la presión en la vía aérea. Claro. Recién ahí vamos a cumplir ese objetivo. Con tiempos inspiratorios muy cortos vamos a tener este caso. Por ejemplo, en el cual tenemos la presión alveolar, no es igual justamente a la presión en lo que es la vía aérea. No, tenemos un tiempo inspiratorio en este caso muy corto. Que eso también lo podemos ver directamente en la curva de flujo. No sé si se entendió. El problema de esto es que tenés que relajar al paciente. Acá, por ejemplo. Claro, el paciente, para ver bien las curvas, si el paciente tiene actividad espontánea, no va a generar un quilombo en la curva, no tanto como el neo, por ejemplo, pero sí se puede llegar a ver varias alteraciones. Lo ideal es que esté sedado para el tipo de cosas. ¿Sí? ¿Todo bien? Pasamos a volumen. ¿Qué me pueden decir de... Acá tenemos un venteo, vamos a ponerle 400 mililitros. ¿Qué me pueden decir? Estamos por volumen. ¿Cuál es la variable que estamos controlando? Volumen. ¿El? Volumen. Sí. O el flujo. Si controlamos el flujo. ¿Bien? Como les digo, el volumen se deriva del flujo porque el flujo es volumen sobre el tiempo. Esto es lo que permanecería fijo. ¿Sí? Y la que nos va a variar en este caso es la Presión. presión. ¿Sí? Bien. Acá voy a modificar algo para no confundirnos. Porque, a ver, los respiradores hoy por ahí permiten programar en lo que es volumen, tienen dos opciones. BT
más tiempo inspiratorio o BT más flujo pico. Son dos maneras de programar, ¿no? De este modo. Vamos a trabajar por ahora con esta modalidad, que es BT más tiempo inspiratorio. Es lo que voy a- Hagamos un poquito más de cuenta. ¿Sí? No me das. Acá tenemos un tiempo inspiratorio de un segundo. Y vamos a ver unas cosas primero. Tenemos que flujo es igual a volumen sobre tiempo inspiratorio, ¿no? El volumen es algo que yo Control. pongo constante, ¿sí? Que es lo que seteo acá. ¿Qué pasaría con el flujo si yo disminuyo el tiempo inspiratorio? Si yo pongo menos tiempo acá, ¿qué pasaría con esta curva? Aumenta. Si bajas el tiempo, Si bajas el tiempo. Aumenta el flujo. Tengo menos tiempo para meter todo este volumen. Entonces es esperable que esa velocidad que es el flujo aumente. ¿Sí? Que es bajando a la mitad, es esperable que el flujo aumente. ¿Sí? Tenemos menos tiempo para meter todo ese volumen. Flujo pico se fue ahora a 77. ¿Sí? Vamos al caso contrario. Aumentamos el tiempo inspiratorio y el flujo disminuyó. ¿Sí? Porque tenemos mucho más tiempo justamente para meter todo este flujo, todo este volumen. ¿Sí? Eso lo pueden sacar directamente de esta relación, o sea, aumento la frecuencia tiene una relación directa, inversamente proporcional a lo que es el tiempo inspiratorio. Mayor tiempo, menor flujo. Menor tiempo, mayor flujo. ¿Sí? Bien. Tenemos acá los mismos parámetros, ¿no? Tenemos que es la presión pico. Ahora tenemos la presión pico, que ya la vamos a calcular. ¿Qué es la presión media que no hablábamos anteriormente? no, yo creo, no, eso no tiene la menor idea. ¿No? No. Básicamente, para que tengan una idea, es el área abajo de la curva en un ciclo respiratorio. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, Encima, ya que estás vos que manejas bien el tema, ¿por qué es importante, cosa que los médicos no le prestan la menor atención a la presión media? Que vos podés hacer cosas, después nos vas a mostrar cómo baja la presión pico y la presión media puede aumentar. Sí. Soy independiente, a su evolución. ¿Cuál es la importancia de la presión media? ¿Para qué sirve? ¿Qué te está marcando la presión media realmente? ¿Vos sabés a dónde yo voy? No te lo pregunto a vos, lo pregunto a no, por ellos. eso. ¿Vos sabés a dónde voy yo? ¿Ni idea, chicos? ¿Ni idea? No. ¿Vos me lo podés contestar? Dígaselo ustedes, nosotros estamos ahí con lo mismo. Cuando vos aumentás la presión media es una expresión de la, y vos decime si me equivoco, de la presión alveolar. Vos podés, teniendo una baja presión pico, ¿no? Con un tiempo, con tiempos inspiratorios muy prolongados, o sea, con una curva muy grande, teniendo grandes cantidades de presión media y producir un barotrauma. Vos creciendo con tu presión pico de 40, de 15 está fenómeno, y no está fenómeno. Tenés que mirar siempre la presión media. Por eso me imagino que los ingenieros lo ponen en la pantalla, debe salir plata. Es un parámetro como un poco más global de las presiones que estamos teniendo en el sistema respiratorio. O sea, porque abarca como sería, es como la suma de todas las presiones que estamos teniendo. ¿No? Y a eso iba justamente la aclaración. No lo voy a graficar acá. Está en un ciclo, tenemos acá la pi,
O sea que el tiempo no es ajeno en el barotrauma. O se fueron al diablo. Es el área que tenemos debajo de la curva de todo el ciclo respiratorio. Eso es la presión media. ¿Sí? Y si yo aumento el área, ¿qué pasa con la presión media? Aumenta. ¿Y ese aumento a dónde va? ¿Dónde impacta? En los aviones. Y vos preguntale cuál es la presión media normal. ¿Saben cuál es la presión media normal? 5,8. O sea, eso que la ven todos los días, ¿eh? La ven al respirador todos los días. ¿Seguimos? Sí. Bien. Disculpe una pregunta. Ahí mirando las variables que nos está marcando el ventilador, o sea, cómo la presión media va a ser la suma de las presiones y ahí me está colocando una presión media inferior a la pico. Claro, pero es dividido el tiempo. No, pues sí. No olvidé hacer esa aclaración, es dividido el tiempo, por eso es. Claro, dividido, digamos, el tiempo que vamos a tener en ese sector. ¿Sí? Bien. Seguimos. Quería hablar un poco de la curva acá de presión en modo controlado por volumen. La curva, digamos, de presión en modo controlado por volumen tenemos básicamente dos componentes, una componente elástica y una componente resistiva, ¿no? Respondiendo a esta ecuación. Tenemos básicamente este mismo caso. ¿Sí? Tenemos lo que es una presión en la vía aérea y tenemos lo que es una presión a nivel alveolar, ¿no? Cuando uno hace una pausa, digamos, inspiratoria, ¿sí? Lo que se hace es equilibrar la presión alveolar con la presión en la vía aérea. En este caso vamos a tener, digamos, una presión plató, ¿no? Acá tenemos la carga elástica, ¿no? Y acá tenemos la carga resistiva. Esta carga resistiva, ¿a qué presión se relaciona? Y esta carga elástica, ¿a qué presión se relaciona? ¿Cómo? Presión plató, Esta es la plató. Y la otra, pico. pico. Entonces, la diferencia entre la presión pico y la presión plató. Nos están dando una idea de que La plató es la capacidad de distensibilidad del pulmón y la pico es la presión de la vía aérea, de la resistencia. sí. Y si yo hago presión pico menos presión plató, ¿no? Básicamente, esta es la presión pico y esta es la presión plató. Esta diferencia que ustedes calculan. Yo les dije que acá ustedes están eliminando con la presión plató que se está eliminando. ¿Qué pasa? Ustedes al calcular presión plató, ¿el flujo cuánto vale? Cero. ¿Están eliminando qué componente? Resistiva. Resistencia. Entonces la diferencia entre la presión plató y la presión pico y la presión plató, si es mayor, ¿qué quiere decir? La mayor resistencia. Que la resistencia era elevada. No, en ese paciente. Si la diferencia entre presión pico y presión plató es menor, quiere decir que la componente resistiva era menor. ¿Me explico? No lo entiendo matemáticamente. No, O sea, lo estoy Claro. tratando de entender, pero no me sale. Tenemos la presión pico. Sí. Esto es en presencia de flujo, Sí. en presencia de componente resistiva, Resistencia. de resistencia. Esto es en condiciones dinámicas. Tenemos
la componente elástica y la componente resistiva. ¿Sí? Cuando yo hago una pausa, elimino esto, que es la componente resistiva. O sea que me queda solamente la elástica. Es obvio que la diferencia que tenía antes, o sea, esta diferencia, tiene que ver con lo que es la resistencia. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora sí. Bien. Supongamos un paciente que tenga una resistencia inspiratoria elevada, no sé, por secreciones o cualquier otra patología. No es normal que la presión pico sea igual a la presión platón. Eso absolutamente no existe. Porque siempre vamos a tener justamente una pequeña diferencia. Esta es la curva de presión en modo controlado por volumen. ¿A ustedes les parece que esta curva siempre va a ser igual? No. ¿Qué otras formas vieron de curvas? La forma de la curva de presión en modo controlado por volumen nos puede ayudar a saber en qué porción de la curva presión-volumen estamos. Estamos en la zona de en la zona de colapso, la zona adecuada o la zona de sobredistensión. Hay un índice que nos caracteriza la forma de esta curva, es decir, con cuán convexa, cuán cóncava o cuán lineal es, que es el índice de estrés. ¿Sí? Yo simplemente para decir que esta curva puede tener distintas formas y la forma nos va a dar una idea de dónde estamos. ¿Sí? Esa curva, acá ustedes ven que tiene esta forma, ¿no? También puede tener esta forma y también puede tener esta forma. La idea es que nosotros busquemos esta forma, es decir, cuando la curva esa es lineal, quiere decir que la complacencia es máxima, digamos, es constante. ¿Y de qué va a depender eso? Justamente de la selección de lo que es el nivel de pico. Ustedes recuerdan que en la curva presión-volumen, volviendo a los métodos de selección justamente de PIB óptima, ¿no? La idea es seleccionar, digamos, un nivel de PIB que se ubique en la zona más adecuada en términos de distensibilidad, ¿no? Esta sería la zona lineal que estamos hablando acá. ¿Sí? Sí, estamos en esta zona, no me acuerdo muy bien, pero estaríamos en la zona de lo que sería el colapso y esto estamos en la zona de lo que sería sobredistensión. ¿Sí? El equipo calcula índice de estrés, pero tenemos que tener onda. Eso es otra cosa. En la onda, en modo controlado por volumen, tenemos distintos tipos de onda. En este caso podemos seleccionar onda constante u onda decreciente. ¿Sí? La onda constante no es tan fisiológica, lo que hace justamente mantener un flujo fijo durante todas las fases inspiratorias, ¿sí? Y nos ayuda para calcular lo que es el índice de estrés. Ustedes, el índice de estrés siempre, digamos, como utilizan, necesita un flujo constante, siempre necesita que sea una onda cuadrada, ¿sí? Ustedes fíjense acá, la onda de flujo, la onda de presión, con flujo constante es prácticamente lineal. Y fíjense cómo está el índice de estrés, casi 1. ¿Sí? Entonces podríamos decir que estamos en una zona, digamos, adecuada, digamos, de la ventilación. ¿Sí? Le voy a subir un poco la PIB para que vean cómo.
poco la curva, digamos, en esta forma. ¿Sí? Para ir pasando, digamos, por los distintos estadios, pero se está complicando. Se pone más convexa. Claro. Pero tampoco no voy a marear mucho más en eso, simplemente quería que ustedes sepan, digamos, cuáles son, digamos, cómo puede variar, digamos, esta curva. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si, en este caso, ¿qué pasaría si el paciente tose? Se vería un aumento de la presión. Sí. En este caso, el límite de alarma, ¿en cuánto está? 30. ¿Qué pasa cuando se alcanza este límite de alarma? Suena. ¿Suena ahí? Se abren las válvulas. Se abre la válvula de. Vamos a simular eso. Automáticamente el equipo cicla a lo que es la fase expiratoria, es decir, se abre la válvula. Y luego corta el ciclo. Acá sí, lo corta. Vamos a ver más. Ahí cortó el ciclo. Ahí lo cortó. Mirá el músculo. Llegó, digamos, hasta el nivel, digamos, de la presión y automáticamente abrió la válvula. ¿Sí? Pero si vos tenés una válvula pop, ¿Activa? no podés seguir con el ciclo. No, Esto válvula no- activa. ¿Eh? Esto no tiene válvula activa. ¿Ah, no? No. Claro, las válvulas activas son aquellas que, o sea, hay un modo ventilatorio, que es APLV, es decir, el equipo funcionaría como con válvula activa. Solamente la válvula activa lo que permite es, en el caso de que el paciente tosa, ¿no? o sea, o haya un incremento brusco, que se abra, ¿no? pero que continúe, digamos, el ciclo, no que corte, digamos, como en este caso. En este caso se corta por un tema de seguridad. ¿Sí? Digamos, se alcanza un determinado nivel de presión y si continúa el ciclo ventilatorio, la presión esa sigue incrementando. ¿Sí? Entonces, por eso corta. Si tenemos una válvula activa que permita abrir y regular esa presión, no corta el ciclo. ¿Sí? Pero bueno, no trabaja con válvula activa. Bien. ¿Qué pasaría con la presión? ¿Qué pasaría con la presión si yo aumento la resistencia? La presión pico. Y se aumenta la resistencia. Fíjense en esta ecuación. ¿Qué pasa con la presión si aumenta la resistencia? Aumenta. En este caso, vamos a aumentar. ¿Cuánto tenemos de presión ahora, pico? 20. 20. Vamos a subir un poco la resistencia. Se activó la alarma de presión máxima. Pero ahí incrementó un poco la resistencia y aumentó la presión pico. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo presión plató? La pausa inspiratoria. Pausa inspiratoria. 2 segundos. Bien. Los equipos pueden hacer pausa inspiratoria manual o automática, ¿no? En este caso, presionando acá la tecla, sincronizado con el ciclo, hacemos la pausa y tenemos una presión plató de 21. ¿Sí?
Vamos a volver al caso anterior para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Dejá por un bocadillo? Sí. Si ustedes ven la presión media, si ustedes recuerdan la presión media que tenía hace 5 minutos, vos le habías aumentado la resistencia, ¿no? Ahora sí. Bien, y la presión media no se modificó. ¿Se acuerdan? Estaba en 8,8. Bien, Sí. no se modifica. Pero sin embargo, ahora cuando él le pone presión platón, ¿no? De no sé cuántos segundos, sube la presión media. Sube bien. Porque le da más tiempo al área. Sí. Le da más área. Ajá, le bajo la curva. Muy bien ahí. Bien, lo que les quería decir, en este caso tenemos una presión pico de 22 y una resistencia inicial. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de plató acá? 21. Acá tenemos pico 21. Me gusta la plató. Bueno, 22 y 21 vamos a poner porque depende, ya no podemos tener un poco más sin resistencia. Vamos a aumentar la resistencia. ¿Cómo yo cambio ahora la resistencia? ¿Cómo tendría que quedar la platón? Con este cambio de resistencia. Bueno, ¿Igual? Yo cambié la resistencia nomás, ¿cómo tenía que quedar la platón? Igual. igual, sí. Sí, porque lo que arregla es la resistencia. La que va a subir es la pico. ¿Qué cambio ahora? La pico. La pico es la que se eleva. En este caso la pico es igual a 25 y ahora la plató es igual a 21. Entonces acá ustedes se dan cuenta entre la diferencia entre la presión pico y la presión plató, donde tienen más resistencia, donde tienen menos y donde tienen, en qué situación tienen más y en qué situación tienen menos resistencia. ¿Sí? Vamos a ir a un caso un poco más complicado. Perdón. Fíjense, en este caso tenemos una pico ahora de, ahora le puse mucha resistencia. Tenemos una pico de 41. Y la plató, fíjense cómo quedó. Vamos a poner una pausa inspiratoria automática. Igual. La plató sigue siendo igual. Pero tenemos ahora una diferencia muy importante entre la pico y la plató. O sea, tenemos una resistencia muy elevada. ¿Sí? Esto es resistencia inspiratoria. ¿Dónde vemos la resistencia expiratoria? Bien. Acá tenemos lo que es la resistencia expiratoria. ¿Sí? Conocen, supongo, lo que es autopic. ¿Qué es el autopic? Es un PIP que genera el paciente debido a que empieza a ¿El retener paciente lo volumen. genera? Pues el sistema en general. Superior al PIP que uno determinó en el ventilador. Bien. ¿Y por qué se genera la autopic? Porque el paciente empieza a retener volumen Bien. y se va aumentando hasta que genera una presión que supera la PIP. Se
se genera generalmente por programación inadecuada de tiempo expiratorio. ¿Sí? O sea, todo sistema tiene lo que es, necesita el pulmón, el cuerpo de todo sistema necesita un determinado tiempo para volver, ¿no?, a la situación de equilibrio, ¿sí?, para vaciarse del todo. Si nosotros no le damos ese tiempo para vaciarse el pulmón, vamos a tener atrapamiento, ¿sí? O sea, parte, digamos, del volumen de aire que no llega a salir del pulmón, ¿sí? Y vamos a tener autopip, ¿no?, que es PIP no deseada, básicamente, o PIP intrínseca. Bien. Los respiradores, hoy por hoy, muchos calculan lo que es autopip, ¿no? ¿Cómo les parece que deberíamos decir? ¿Qué hace el equipo para calcular autopip? O sea, ¿dónde tenemos que ver si hay autopip o no? En el alveolo. Entonces tenemos que equilibrar qué con qué. La resistencia con la confianza. ¿Qué presiones tengo que equilibrar? Presión plato y presión pico. Bueno, acá no tenemos plato, porque tenemos a la PIP, la autopip la medimos durante la fase expiratoria, ¿no? Tenemos que equilibrar de vuelta presión en la vía aérea con presión alveolar. ¿Y cómo equilibramos eso? Con una pausa. Es decir, los equipos hacen pausa expiratoria para calcular autopip, que es lo que van a ver ahí. Hice una pausa. Voy a ver si puedo programar. Esto es un caso en el cual ustedes vamos a tener autopip. ¿No? La curva de flujo no llega a ser el tiempo expiratorio, es muy corto. Sí. Ni siquiera termina de vaciarse el pulmón que ya empieza otro ciclo respiratorio. ¿Sí? Calculamos una forma, lo podemos hacer manualmente, lo podemos hacer automáticamente o manualmente. Vamos a hacer una pausa expiratoria. Estamos ya teniendo un caso muy dramático. Sí. Ahí sería un pregunta. Hay algo que los respiradores calculan y que van a ver también, es la constante de tiempo expiratorio. ¿Escucharon alguna vez de la constante de tiempo? Y eso es lo que les indica acá. El flujo constante de tiempo expiratorio es igual a complacencia, por resistencia, que es el producto de las dos. En este caso, justamente se dice que para que el sistema vuelva al estado de equilibrio tenemos que tener al menos 5 constantes de tiempo. O sea, nuestro tiempo expiratorio en este caso tiene que valer alrededor de ¿cuánto? 5 segundos, en este caso, para que no haya autopip. Eso es lo que se dice, digamos, siendo un poco, tiene que ver un poco más con física, sistemas de primer orden, ¿no? Realmente el tiempo que es necesario para que se vacíe un 63% del sistema, ¿no? Alrededor de 5 constantes de tiempo. 5 constantes de tiempo. Esto entonces nos va a ser muy útil para lo que es la programación del tiempo expiratorio, ¿no? Si lo llegan a utilizar. Tienen acá complacencia dinámica y complacencia estática. ¿Saben cuál es la diferencia entre ambas?
complacencia dinámica y la complacencia estática. Una fluctúa, que es la dinámica, si no estoy mal, Fluctúa, ¿qué sentido? en que se altera con digamos, el componente patológico del paciente, se altera con el diámetro de la vía aérea, con la resistencia del sistema respiratorio. Entonces esa es la complacencia que se puede medir y que fluctúa. Es la impedancia completa del sistema respiratorio. O sea, que toma en cuenta la presión pico. ¿No? O sea, ¿cuál es la complacencia de la relación entre qué y qué? Volumen es delta V sobre delta P. ¿Sí? Entonces, tenemos acá que la complacencia dinámica, como calcula el respirador, es Dt sobre presión pico menos la pi. ¿Y la complacencia estática? Esa es la intrínseca del sistema. Que es lo elástico, básicamente es la componente elástica, ¿no? Que es esta parte. Entonces es el Dt, es la presión plato menos la pi. Entonces, para el cálculo de complacencia estática, ¿qué tiene que hacer el equipo? Pausa. Ahí hizo la pausa. ¿Sí? No, estoy hablando. Ahora, la estática, así como la medís, ¿eso no es el driving pressure? ¿Qué tiene el radio? ¿Eh? El driving pressure es la fuerza que hace el paciente. Sí. ¿Eh? Eso es la que se llama, que tenía que tener una de 15, 18. O sea, voy a tener una plató, no sé, de 30, a una PIB de 5, 35 era 25. O sea, había mucha distensión, mucho esfuerzo inspiratorio por parte del paciente. Y tenías que subirle la PIB para bajarle el driving pressure. Es una cuestión de distensión, es lo que te mide la distensión del alveolo. Exacto. Es una cosa, es como el stress index, más o menos lo mismo. Pero bueno, ¿este lo tenía? ¿Driving pressure? No. No. Está bien. Bueno, para el año que viene. La frecuencia. Bien, resistencia inspiratoria, resistencia expiratoria. La complacencia dinámica ustedes ven que se calcula automáticamente, ¿no? De hecho se han incluido, no, porque esta versión de software es nueva, habían incluido lo que es el cálculo de complacencia estática de manera constante, pero lo olvidaron. La complacencia dinámica se calcula siempre, porque necesita la complacencia dinámica la presión pico. Claro, siempre está. Entonces la presión pico siempre se calcula. En cambio, para la complacencia estática necesitamos hacer pausa. Necesitamos la presión platón. Ahora tenés programado una pausa. ¿Cómo? Tienes programado una pausa, por eso se lo está calculando la estática siempre. Ah, tiene razón. Sí. Pero de mucho no sirve la dinámica, o sea, es medio. Agarra de todo. Claro, es la suma de todo. Claro. Lo elástico más lo resistivo. Bien, acá tenemos más cosas. Flujo pico, volumen minuto expirado, flujo pico expirado, frecuencia espontánea, o sea, acá tenemos la total, acá la divide, vamos a la separa de maneras espontáneas. Fuga, porcentaje de fuga, este es el BTI, eso lo vimos antes. ¿Esto qué es? ¿Lo vieron? No sé, ¿vieron el índice de Tobin? Chicos, Índice de respiración rápida y superficial. No.
Es un índice, un parámetro de estética. ¿Sí? Ustedes cuando corren, van a estar muy agitados haciendo ejercicio. ¿Qué pasa con la frecuencia y qué pasa con el volumen? Aumenta la frecuencia. ¿Y el volumen? ¿Y cómo? Es cada vez más chico. ¿Sí? Entonces eso es un predictor de cuál es la demanda ventilatoria digamos, que estamos teniendo. Digamos. Obviamente que si la frecuencia aumenta y el volumen disminuye, el índice de Tobin va a ser más grande. O sea, el índice de Tobin es relación F/T, frecuencia, volumen. ¿Sí? Si aumenta mucho la frecuencia y disminuye el volumen, este índice va a ser mucho mayor. Generalmente si es mayor a 101 o 100 se considera un fracaso en lo que es el estético. ¿Sí? ¿A qué voy? En particular, este respirador y otros respiradores tienen ensayos de respiración espontánea. Que creo que ustedes lo vimos. Sí. Sí. En italiano lo hemos visto. En particular, este respirador tiene un ensayo de respiración espontánea que es justamente para evaluar la desconexión del respirador, ¿no? Y usa ese parámetro que es el índice de Tobin como umbral, ¿no? Estamos en un modo, iniciamos el ensayo y pasa a presión de soporte, que no vimos presión de soporte, ahora vamos a la presión de soporte, que es un modo exclusivamente espontáneo, ¿no? La idea es que si este índice de Tobin permanece por encima de este umbral durante mucho tiempo mayor a 3 minutos, aborta el ensayo porque quiere decir que el paciente no está listo para ser destetado. Perdóname, ¿me explicaste el umbral por umbral? Este es el umbral que seleccionamos. 105, o sea, por 105. encima de los valores normales. Sí, yo dije 101, 100, 100. Está ahí. Sí, no se quisieron jugar. Está bien. Claro, si se mantiene el valor, digamos, del índice de Tobin, ahí en este caso yo SBT abortado, ¿no? Porque se mantuvo por encima, digamos, del valor. Si se mantiene por encima de más de 3 minutos, la idea es que aborta, ¿no? El ensayo y pasa a un modo asistido controlado. Un artículo que estaba leyendo el otro día, le daban el valor que ocurre al índice de Tobin, le han pegado para que tenga de hace 20 años, y Tobin en forma magistral siempre lo ha defendido. Pasa que lo defiende de una manera que es metodológica y nadie entiende nada, todo el mundo se queda callado. Pero lo que sí es muy útil el índice de Tobin es para ver el momento de iniciar el winning. Es decir, de acá más yo puedo iniciar el winning. Después vos verás si tiene dilución, la mecánica, etcétera, todos otras variables que entran en juego que no dicen que no. Pero para decir este es el momento, está bueno. Si te lo da el respirador, está mejor. Disculpen chicos, me salteé lo que era presión de soporte. Me salteé lo que era presión de soporte. ¿Qué es presión de soporte? Ustedes habíamos dicho que BSB y PSB eran Asistido controlado. PSB, ¿qué es? Asistido. Asistido. ¿Qué significa que sea asistido? Que el paciente debe hacer el gatillo para activar el sistema y el sistema lo soporta. Exacto. ¿Y si tenemos PSB igual a 0? ¿Qué tenemos? Que no tiene soporte. Sí, ¿y qué tenemos? Separado. O sea, presión positiva continua en la vía aérea. El paciente respira sobre la piel. Tenemos solamente una presión continua en la vía aérea. Te puedo hacer una pregunta Sí. que tienen los kinesiólogos bien hartos, capaz me equivoco yo, pero ellos ponen siempre PCB con CIPAP, como si fuese un modo. Yo les digo que para mí, ojo, PCB con CIPAP es igual a PCB con PIP. ¿Cuál es la diferencia? Cambian las siglas. Cambia la Cambia las sigla. siglas. Pero ellos están PIB orgullosos la que PIB pongan es presión un nuevo positiva modo. continua en la vía aérea. O sea, la PIB es una presión positiva. Porque
hasta hay respiradores Continuous Positive Air Pressure. será. que dice PCB y otro que dice abajo PCB. PCB más PIN. ¿Eh? No, PCB más PIN. Claro. No, PCB más PIN. Yo no he leído, realmente. CPAP seguro. PCB más Sí. PIN. No, PCB más PIN. No me suena. Pero CPAP seguro que la función. Al ser un modo espontáneo, lo primero que nos pregunta, nos pide que configuremos es que. ¿Qué dice ahí? Respaldo. Porque si el paciente hace, ¿qué cosa? Apnea, tiene que pasar a un modo asistido controlado para que continúe para asegurar la ventilación. En este caso vamos a menú, ventilación de respaldo, seleccionamos el modo asistido controlado que queremos y confirmamos. Acá ustedes ven que el paciente sí o sí tiene que, es el que comanda, ¿qué cosa? El trigger. El trigger, o sea, la frecuencia. La frecuencia. ¿Y qué otra cosa comanda? El flujo. Acá, ¿qué ven abajo que se programa? ¿Me pueden ir diciendo? Presión de soporte. Sí. Después, La sensibilidad del sistema. ¿qué sensibilidad es esa? De presión. Acá no se programa tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio lo controla el paciente. Pero nosotros indirectamente podemos controlar el tiempo inspiratorio a través de lo que es la sensibilidad expiratoria. No se confundan con esta sensibilidad que es la inspiratoria. Esta es la sensibilidad expiratoria. La sensibilidad expiratoria, podría hacer esfuerzo. Ahí está. La sensibilidad expiratoria tiene que ver con el porcentaje del flujo pico, ¿no?, en la cual se va a abrir la válvula expiratoria y va a pasar a la fase expiratoria. Es decir, nosotros no tenemos un control directo sobre el tiempo expiratorio, pero sí sobre este porcentaje de flujo pico. Ojo, que este ritmo lo maneja el paciente. ¿Sí? Nosotros podemos indirectamente extender o achicar el tiempo expiratorio. Pero en sí es esperable que ya en esta situación el paciente esté un poco despierto, entonces él es el que de cierta forma nos va a informar con qué sensibilidad expiratoria se siente más cómodo. Generalmente en PNI también esto es bastante útil, ¿no? Que es pues básicamente el porcentaje del flujo pico, ¿no? Fíjense, si elegimos con 5, si seleccionamos 5, fíjense cómo el tiempo expiratorio va a ser más largo. Ahí tenemos 0,73. Pero no te mide el tiempo expiratorio, ¿no? No. Acá. ¿Dónde? Ah, ahí. Y si aumentamos esto, o sea, el 80%, el tiempo expiratorio va a ser mucho más corto. Pero acuérdense que esto lo maneja el paciente, el flujo lo controla el paciente. Nosotros indirectamente podemos controlar el tiempo expiratorio con eso. Obviamente si le ponemos un 80%, obviamente que le vamos a dar tiempo, pero apenas empieza, ya estamos cortando para algo. Así que eso también es otro parámetro para evaluar confort, ¿no? Justamente evitar sincronías con el respirador. Tenemos aquí también lo que es el tiempo de subida, la PIP, sensibilidad inspiratoria y FIO2. Bien, ahí creo que sería un panorama general, no sé si quieren ver. Sí, me ve, todavía sale. Ese IMD quieren ver. Bueno, yo por ahí no hablo porque es algo que no se usa. Pero No, pero se usa como casi como backup de la ventilación. Lo usan mucho. en Neo les encanta. No, a los especialistas les encanta. Ponen SB con SIMB. Y van quitando las mandatorias. ¿Qué es ese IMB? Es la evolución del IMB.
intermitente, mandatoria, sincronizada. IMB después evolucionó en SIMB. Intermitente, mandatoria, intermitente, sincronizada. ¿Sí? La S es sincronizada. Básicamente tenemos respiraciones mandatorias y respiraciones espontáneas. Tenemos una respiración, en este caso por presión, mandatoria, espontánea, mandatoria. ¿No? Supongamos que programamos un tiempo inspiratorio, una frecuencia de 6, ¿no? Para las mandatorias. ¿Qué quiere decir? Que entre esto y esto hay cuánto de tiempo? 6 segundos. 10. 10. Un minuto tiene 60 segundos. Sí. Entonces tenemos 10 segundos. ¿No? Estas mandatorias siempre se van a entregar cada 10 segundos. Siempre. Entre medio, el paciente puede respirar espontáneamente. ¿Sí? En este caso, ¿con qué presión va a respirar? Con la presión de soporte que nosotros programamos acá. O sea, nosotros programamos una presión inspiratoria. Esta presión inspiratoria más la PIP, obviamente va a ser la mandatoria. Y con esta presión de soporte va a ser las espontáneas. ¿Sí? Vamos a programar acá una frecuencia de 6. ¿Está bien? Cada 10 segundos vamos a tener una mandatoria. A su vez tenemos una ventana de tiempo entre mandatoria y mandatoria. ¿Sí? Esta ventana de tiempo, si el paciente respira antes del 75% de esta ventana de tiempo, es decir, antes de los 7.5 en este caso, el respirador lo va a asistir con esta presión de soporte de 5. 5 más 3. 5,5, perdón, que son 10. Pero, si el paciente hace un esfuerzo justo acá, antes de esta mandatoria, el respirador lo sincroniza y manda directamente una mandatoria. No es que se manda una y después se manda otra. Por eso es sincronizado. ¿Me explico? Eso no pasaba con IMB. Con IMB el paciente respiraba acá con 10 y después le mandaba esta, la mandatoria. Entonces se generaba un doble disparo. ¿Sí? Con ese IMB no sucede. ¿Me explico? Sí. Es eso así como funciona ese IMB. Tenemos entonces acá el control para las mandatorias y acá para las espontáneas. ¿Sí? Para las mandatorias tenemos la presión, tiempo inspiratorio, frecuencia, y las espontáneas tenemos presión de soporte, tenemos si tenemos presión de soporte, sensibilidad expiratoria, que no sabemos qué es, la PIP y la sensibilidad expiratoria. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos con la frecuencia. Acá ustedes pueden ver, esta es una mandatoria, con una presión pico de 20 y estas son espontáneas. Acá justo sabrá, el paciente inspiró cerca de la próxima mandatoria, entonces el respirador lo sincronizó. ¿Sí? Siempre lo que tienen entre paréntesis va a ser, algunos respiradores lo llaman SIMD por volumen, directamente sin poner más presión de soporte. Lo que está entre paréntesis tiene que ver con las respiraciones mandatorias. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Puede ser por presión, por volumen, también hay ahora por PLBC, que es regulado por presión controlada por volumen, que es un modo dual, y otro también por PCPL. Pero es así como funciona SIMB. La idea de este modo, ¿cuál es para ustedes? Siempre se establece por ahí una analogía. Imagínense que están cargando en un camión con bolsas y le van pasando una de 10, otra de 10, otra de 10 y de repente le pasan una de 20. Es más o menos así.
la analogía. Por eso es que A la pobre CMB le empezaron a pegar. sí. O sea que Porque no, son modas, ¿no? Le empezaron a pegar desde el momento que fracasó el estudio comparativo que hizo Esteban para el Winnie, ¿no? Y como perdió con la presión de soporte y con el tubo en T, viste, como mucho lulo el ambiente bueno, ya basta. Claro, ¿cuál es la idea acá? No la usan. Es ir sacando de a poco. La idea de esto está bueno, es decir, porque es ir sacando de a poco las mandatorias y que queden solamente las espontáneas, y después ir sacando las espontáneas y hasta llegar a un CPAP. La idea es un poco o sea, que de 12 respiraciones que haga el paciente, 4 tengan más apoyo. Si yo pongo 4 programadas, ¿no? Que hagan menos esfuerzo. Pero para que el paciente no se desadapte, la idea es que todas las respiraciones sean iguales. O sea, que lo que el paciente haga espontáneo, lo que yo programo tiene que ser muy similar al paciente. Para que el paciente no reciba un volumen de 500, uno 400, entonces va, viene. Eso lo desadapta. Si siempre es más o menos parejo, como que se entrega un poquito y va. Es un modo, no es una herramienta más. Exacto. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? La idea es que se trató de abarcar lo básico, digamos, porque podemos seguir hablando, pero Sí. nos vamos a... Faltan unos 4